dadas como tratamiento empírico a estos pacientes. El varicocele, ya para terminar, ¿qué es el varicocele? Es la dilatación patológica del plexo venoso pantiforme que estábamos hablando en el anterior tema, ¿no? El plexo venoso, esta zona del cordón espermático, se va a dilatar, ¿no? Debido a un problema valvular, netamente valvular, así como las mujeres tienen varices en las piernas, también por una patología valvular. También aquí en los varones podemos tener este tipo de alteraciones a nivel escrotal, ¿no? A nivel de las varices del testículo. ¿Qué síntomas nos puede generar? Dolor, dolor, aumento de la bolsa total debido al engrosamiento de las venas. Y las complicaciones que pueden llegar a tener estos pacientes generalmente son asociadas a problemas de infertilidad, hipotrofia testicular y obviamente pues, el dolor crónico que van a padecer estos pacientes. Es más frecuente, mucho más frecuente en el lado izquierdo, debido pues a una relación anatómica que tiene el lado izquierdo de su desembocadura hacia la vena espermática, perdón, de la vena espermática, que es donde viene el plexo venoso, hacia la vena arterial, ¿sí? Es más frecuente en el lado izquierdo, eso es lo que tienen que fijar. Cuando encontramos en el lado derecho un varicocele, que es raro encontrarlo, siempre tenemos que descartar problemas de compresión, ¿no? Problemas, por ejemplo, de masas a nivel abdominal, a nivel renal, que pueden, por compresión, generar esta dilatación patológica del plexo venoso. El tratamiento, en algunos casos, cuando los síntomas son leves y no está generando ningún tipo de complicación, puede ser seguimiento, observación o a veces darle algunos venotónicos para que mejoren la tonicidad de las venas. Y cuando presentan complicaciones o síntomas intensos, el tratamiento es netamente quirúrgico, que es la varicocelectomía, ¿no? Es decir, ligar estas venas para que nuevamente el testículo forme neovasos, nuevas venas, y estas nuevas venas pues tengan menos riesgo a generar ese engrosamiento. El hidrocele es el acúmulo de líquido intraescrotal a nivel originado entre las capas visceral y parietal de la túnica vaginal. Es ahí donde se va a acumular líquido. Perdón que no les haya puesto la figura, se me escapó la figura. Es idiopático, ¿no? Las causas son idiopáticas, es la causa más frecuente. Pueden ser congénitos, en lactantes, niños, por la persistencia o el retraso en el cierre del conducto peritoneo vaginal. Cuando nacemos tenemos el conducto, en algunos casos todavía comunicando a la cavidad orinal con el escroto. Este retraso en ese cierre de ese conducto puede ocasionar que cuando el niño puja, cuando el niño llora, cuando el niño está en una situación de estrés, el testículo aumente de volumen, debido a que el paso de líquido del peritoneo va a llegar hacia el testículo. En otros casos puede ser adquirido. ¿Por qué? Pues traumatismo, ¿no? Traumatismo, golpes, deportistas, deportes de contacto pueden generar este tipo de aumento en el volumen del líquido a nivel de la túnica vaginal. Las infecciones, ¿no? Y en algunos casos la operación de varicocele puede generar, o cualquier cirugía local o por vecindad, puede hacer que estos hidroceles se formen. El mecanismo de producción, obviamente, ahí se habla de un desequilibrio en la secreción, en la formación y la absorción de las capas parietales y viscerales de la túnica vaginal de este líquido, ¿no? Entonces, hay mucha producción, hay poca absorción, entonces empieza a acumularse líquido entre las capas del testículo. En la clínica vamos a encontrar testículos de gran tamaño o un tamaño relativamente menor, pero generalmente no hay dolor. Y cuando hay dolor, hay que pensar en complicaciones, ¿no? Este líquido se puede infectar. No es frecuente, pero se puede infectar, se puede abscedar, puede generar atrofia del testículo por compresión, obviamente de la circulación sanguínea del testículo. Puede haber hemorragias, en este caso, cuando a veces son objeto de un traumatismo, pueden sangrar, ¿no? Entonces se llena de material sanguinolento y pueden tener la tendencia a infectarse, ¿no? Del contenido. El diagnóstico de la historia clínica detallada generalmente son masas que van aumentando en el tiempo de manera progresiva muy lentamente. Y la exploración física es lo más importante. El aumento de tamaño obviamente va a ser evidente, va a ser difícil palpar el testículo porque a veces están esos hidroceles a tensión, son masas duras,
blandas, pero en cierto caso pues tienen bastante tensión por el líquido. Y estas masas a veces siempre tienen que ser descartadas con posibles hernias en líquidos totales, ¿no? Descartar siempre esa posibilidad. ¿Cómo lo descartan? Pueden hacer una transiluminación escrotal, ¿no? Con una linterna por detrás del testículo y por ende pues el agua va a reflejar obviamente la luz de esta fuente. La ecografía, ¿no? En algunos casos es importantísimo para poder completar el estudio de la patología escrotal, ¿no? Ya que nos puede descartar también la posibilidad de hernias o otro tipo de lesiones, por ejemplo tumores, que pueden asemejar mucho a estas grandes masas testiculares. Como les decía, el diagnóstico diferencial, tumores testiculares, hernias en hilos escrotales, casos de otitinitis, generalmente no agudas pero crónicas, ¿no? Porque estas de acá, cuando son agudas, generan mucho dolor. En muchos casos pueden ser otitinitis crónicas, espermatoceles, ¿no? O quistes a nivel del testículo o a nivel del epidídimo. El tratamiento es netamente quirúrgico, ¿no? Se hace a nivel transescrotal, donde igual tenemos algunas alternativas, ¿no? En estos casos, en la mayoría de los casos que se hace, se diseca las capas del testículo, se llega al testículo, se llega a disecar la túnica vaginal, se diseca y se vierte justamente la túnica vaginal para poder suturarla y evitar que ésta siga formando el líquido. Generalmente es la técnica más frecuente. Función aspiración no se recomienda ya que tiene mucha posibilidad de recidir. Un gran porcentaje de sus pacientes que se les punza pueden volver a tener la formación de líquido. Entonces no es recomendada. En algunos casos inyectan algunos medicamentos para poder disminuir esa posibilidad, pero de manera general no está muy recomendada la función. Lo mejor es el tratamiento quirúrgico, la disección de la túnica vaginal con la eversión de esta con la sutura frontal, con sutura reabsorbida. Muy bien, chicos, espero que me haya pasado la hora, 10 minutitos. La voy a dejar aquí, ¿ya?